Bienvenidos con el módulo de mecánica en la materia de física. Hoy con la temática de dinámica. Dinámica se encarga de estudiar el por qué se mueven los objetos. Quédate en este video si quieres ver un poco más de las teorías de las tres leyes de Newton, pero sobre todo de ejercicios prácticos donde puedas poner en teoría, en práctica, este conocimiento. Entonces, como tú ves en las imágenes, vamos a estudiar el comportamiento del movimiento de algunos objetos, como están en las figuras, a partir de las leyes de Newton. Vamos a trabajar con las tres leyes de Newton. La primera es rompiendo esa inercia, ya desde estar en el reposo a estar en movimiento, y va a ser clave que tengas en claro esas palabras, reposo y movimiento. Porque cuando hablamos de fuerzas o de las diferentes fuerzas que siente o percibe un objeto, va a ser muy clave esta palabra reposo o movimiento. La segunda ley de Newton, en cambio, me dice que si hay un movimiento, si ya se rompe esta inercia, la sumatoria de todas las fuerzas que producen ese movimiento va a ser igual a masa por aceleración. Y la tercera ley, que si hay una fuerza que está aplicándose a algún objeto, va a tener una fuerza de reacción que casi siempre va a ser contraria a esa fuerza que produce ese movimiento. Cuando nosotros estamos resolviendo ejercicios de dinámica, ejercicios que tienen que ver con el comportamiento, del por qué se mueven los objetos, va a ser clave que podamos trabajar de manera correcta el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Como lo estás viendo en la pantalla, es dibujar todas las fuerzas que percibe un objeto. Te pongo un ejemplo sencillo. Todos nosotros, por la fuerza de gravedad o esa fuerza de atracción con la superficie, con la tierra, con el piso, vamos a sentir un peso. Ese peso va a estar dado justamente por nuestra masa y por la gravedad, que para varios ejercicios puede ser 9.8 o puede ser 10 metros sobre segundos al... Ya, como tú ves, tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos en la forma más básica todas las fuerzas que percibe este objeto en un plano horizontal, el peso, la normal, que es una fuerza que ejerce la superficie sobre este objeto, tiene una particularidad que siempre va a tener 90 grados con respecto a la superficie, es decir, si está en un plano horizontal, va a ser vertical. Una fuerza de fricción, que es quien se opone a este movimiento. Esta fuerza de fricción va a ser nu, que es un coeficiente de fricción, va a depender del tipo de superficie, si es madera, metal. Va a ser o se va a dividir en dos, un coeficiente cinético, que es cuando hay movimiento, y un coeficiente estático, es cuando no hay movimiento. Y la normal, que ya habíamos dicho cuál es. Por otro lado, aquí tenemos una fuerza que se está aplicando a dos objetos. Entonces ven que hemos separado los dos objetos y hemos hecho un diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Entonces tengo por un lado la masa 1, que tiene una fuerza normal hacia arriba, un peso hacia abajo, y una fuerza 2, que está en azul, que es la que percibe por el objeto de la masa 2. Si vamos al diagrama del cuerpo libre de la masa 2, tengo la fuerza 2, tengo el peso y la normal. En este caso se está considerando que no existe fricción, por lo tanto no hay esa fuerza de fricción. Y en esta última lámina van a tener algunos ejemplos de los diagramas de cuerpo libre, dependiendo el tipo de ejemplo o el tipo de ejercicio. Ves que tenemos una masa suspendida por dos cuerdas, aparece una tensión, esta tensión tiene componentes. Esos componentes vamos a tener que aprender a resolverlos por leyes trigonométricas. Lo que les aconsejo yo es que si está frente al ángulo, nosotros vamos a encontrar esa componente con el seno. Si está debajo del ángulo, vamos a encontrar esa componente con el coseno. También tengo un objeto que está suspendido con una polea, y también tengo un juego de poleas donde las masas están circulando. No hay momentos que están en reposo, momentos que comienza el movimiento. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Si te está gustando este tipo de videos, por favor, tómate un momento para suscribirte al canal. Tómate un momento para darle like, para dejar un comentario si te gusta este video, si te gustan los otros videos que se van a publicar. Si quieres saber algo en específico, recuerda que en este canal trabajamos sobre proyectos, instalaciones eléctricas y ciencias básicas como son matemáticas y físicas. Así que déjanos en los comentarios si quieres saber un poco más, y estate atento a todas las listas de reproducción que va a haber en este canal y por supuesto los videos que ya están. Así que quédate, que ahora sí vamos con el ejercicio práctico.
Ya estamos con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio va a parecer no básico, va a parecer un poco más complejo. Va a existir otra parte de algunos ejercicios adicionales para que puedan revisar, puedan ir aprendiendo un poco más acerca de dinámica. Ahorita nos vamos a concentrar en este. Tenemos dos bloques. Tenemos dos bloques en el cual se está ejerciendo una fuerza F que no conocemos, nos está pidiendo esa fuerza. El bloque de masa 1 es de 4 kilogramos y el bloque de masa 2 es de 5 kilogramos. Dice que para hacer que el bloque M1 esté a punto de deslizarse, es decir, antes de que se deslice, se va a aplicar una fuerza horizontal de 12 newton. 12 newton que no es la fuerza, por si acaso, F que nos está pidiendo aquí, no es esta fuerza F. Es una fuerza que se está aplicando a M1 antes de que se empiece a mover. O sea, la idea es que se muevan los dos al mismo tiempo y no solamente M1. Vamos a asumir que no existe ninguna fricción o rozamiento entre estos dos, ni tampoco en la mesa horizontal. Vamos a verlo en un ejercicio que cambia totalmente si es que se da la fricción. Nos piden, en este caso, nos piden dos literales. ¿Cuál debe ser la fuerza F, que es la que ya habíamos mencionado, aplicar en M2 para que los dos bloques se muevan? ¿Y cuál será la aceleración? Entonces, nosotros primero vamos a analizar antes de que se dé el movimiento. Es decir, vamos a tener en este caso el momento número 1. Voy a dibujar mi objeto, mi masa 1 en este caso, porque yo necesito hacer ese diagrama de cuerpo libre que habíamos visto en la parte teórica, el cual va a ser esencial para poder resolver este ejercicio. Ya, esta masa M1, que es de 4 kilogramos, va a haber un peso, el cual lo vamos a poner siempre hacia abajo. Va a existir una fuerza normal 1, que es la fuerza que ejerce la superficie. No la he dibujado, pero si la quisiéramos dibujar, más o menos sería así, ¿no? Esta sería la superficie. Entonces, va a tener la particularidad es que siempre va a tener un ángulo de 90 grados con esa superficie. Es decir, que si el plano está inclinado, también va a ser esta fuerza normal inclinada, a diferencia del peso, que el peso siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces, habíamos dicho que no existe fricción, pero si hay una fuerza de 12 newton que se está aplicando, vamos a llamarla así. Esta va a ser la fuerza F, que es la fuerza que se va a producir en el movimiento. Pero antes de esa fuerza vas a ver una fuerza contraria, que es justamente nuestra fuerza de 12 newtons. 12 newtons. Recuerden que al final hay una fuerza de reacción. Entonces esta fuerza contraria, que es de 12 newtons. Esos 12 newtons solamente van a mover a la masa 1. No van a mover realmente a la masa 2. Entonces, como es antes del movimiento, esto se considera que está en reposo. Y aquí es importante aclarar dos cosas, ¿no? Cuando no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, va a ser igual a 0, cuando no hay movimiento. Cuando hay movimiento, obviamente va a tener una aceleración que va a ser masa por gravedad. Entonces, dos cosas importantes que hemos aprendido el día de hoy. Primero, diagrama de cuerpo libre, y segundo, que si hay movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Con esto nosotros podemos calcular lo siguiente. La fuerza normal 1, hablando de sumatoria de fuerzas en Y, que no es tan necesario porque no tenemos fricción. Ya lo van a ver en otro ejercicio. Entonces la fuerza normal 1 menos el peso 1 es igual a 0, lo que me dice que la fuerza normal 1 es igual al peso 1. No me interesa mucho porque, como les había mencionado, no tenemos fricción. Que sí me interesa la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso es igual a 0, porque recuerden que está en reposo, no hay movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ahí lamentablemente lo repetí de nuevo, y tengo yo esta fuerza, ¿no? Tengo la fuerza F, que no conozco cuál es, menos esta fuerza contraria, que va a ser igual a 12 newtons. Entonces, ¿podemos decir que esa fuerza F ya es la que produce movimiento? No, por eso le vamos a colocar un F1, para no confundirla con la fuerza F que nosotros necesitamos. ¿Cuándo recién se va a convertir? Cuando existe el movimiento. Entonces, en este caso no hay movimiento. Por eso es 0, entonces tenemos
que la fuerza contraria es igual a esto. Ya, perdón, aquí es igual a 0, por lo tanto esa F1 va a ser igual a 12 newtons. Ya, luego vamos a tener el momento número 2, que es cuando empieza el movimiento, y voy a dibujar los dos bloques, porque recuerden que lo que habíamos hecho antes era antes que se dé el movimiento. Entonces aquí tengo M1 y por acá tengo M2. Aquí va a aparecer la fuerza F, que es la que andamos buscando. Ya sabemos que tenemos un peso de todo el bloque, ¿no? Obviamente va a ser la suma de las dos masas. No hay fricción, entonces no me interesa mucho de nuevo el movimiento en Y porque no hay fricción. Solamente me interesa el movimiento en X, que es igual a masa por aceleración. Entonces, en este momento, la sumatoria de fuerzas simplemente va a ser F es igual a la masa, que va a ser masa 1 más masa 2 por aceleración. Y esa sí va a ser la fuerza que permite el movimiento de ambos bloques. Miren que habíamos sacado una fuerza de F1, que en inicio habíamos pretendido de que sea una fuerza que produce ese movimiento, ¿no? Produce el movimiento del bloque 1 y por ende va a inducir al movimiento del bloque 2, pero necesitamos la fuerza necesaria para mover el bloque 2, que debería ser, en teoría, ¿no? De acuerdo a esto, mayor a 12. Puede ser 13, puede ser 14, puede ser 15, no sabemos exactamente cuál es. Para eso necesitamos la aceleración. No tenemos la aceleración, entonces tenemos que ir a calcular nuestra aceleración. Vamos a nuestro tercer momento, en el cual va a ser calcular la aceleración con la que se va a mover el bloque 1. Miren que en primera instancia nosotros calculamos el reposo con el bloque número 1. Ahora va a haber movimiento en ese bloque. Y si hay movimiento, por supuesto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa? La masa 1. Esta aceleración va a ser prácticamente la misma que la, la que va a producir el movimiento de los dos bloques, no va a cambiar la aceleración. Lo que se va a necesitar es una fuerza mayor. Y esta sumatoria de fuerzas, como no hay fricción, simplemente sería la fuerza esta F1, que ya la hemos calculado, que es igual a masa 1 por aceleración. Si yo despejo, la aceleración va a ser a la F1 dividido para la masa 1. La F1, que era 12, dividido para la masa 1, que es 4, me da la masa 1, que es de 4, más 5, que sería la masa 2, 5 kilogramos, por la aceleración, que es 3. Entonces eso me da un total de una fuerza de 27 newton. Ahí podemos ver todo el ejercicio en pantalla. Entonces noten que esto hace lógico. Si yo necesito una fuerza de F1 de 12 newton para mover apenas intentar mover el bloque 1, necesitaría una fuerza mayor para mover ambos bloques, considerando de que esto está en reposo y luego no tiene fricción, por lo tanto se van a mover los dos. Entonces al final me va a quedar esto, ¿no? Me va a quedar 27 newtons, 27 newtons. Entonces no tenemos los instantes que nosotros hemos calculado. Entonces tenemos el momento 1, la masa 1, antes del reposo. Eso nos sirve para saber que esa fuerza de movimiento es de 12 newtons. Luego tenemos el momento 2, que es cuando empieza a moverse, tenemos una aceleración. Y esa aceleración la podemos calcular cuando ya se empieza a mover la masa 1, porque va a ser exactamente la misma. Con eso nos da una fuerza de 27 newtons. Claro, calculamos primero el literal B al decir que la aceleración era de 3 metros sobre segundos al cuadrado y luego calculamos la fuerza, que es de 27 newtons. Recuerden que la fuerza siempre se mide en newton, que es kilogramos por metros segundos al cuadrado. Entonces lo voy a dejar ahí un instante para que lo puedan copiar y nos pasamos al siguiente ejercicio. Ya, tengo un ejercicio muy similar al que hice, con una pequeña variación. ¿Cuál es esa pequeña variación? De que voy a tener fricción entre los bloques. Entonces noten que ahí va a haber un cambio porque va a haber una rapidez, va a haber una velocidad, va a haber diferencias. Entonces el proceso es muy similar, pero vamos a hacer algunos cambios, ¿no?
Entonces, dice, aplico la fuerza F de tal manera que el sistema mostraba a la figura al desplazarse 5 metros hacia la derecha, que hay una rapidez de 2 metros sobre segundo, partiendo del reposo. Desde el bloque superior está a punto de deslizarse sobre el inferior. Dice, realice un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques, determine la magnitud de la fuerza y encuentre el valor del coeficiente de fricción estático sobre entre los bloques. ¿Ya? Entonces tenemos un coeficiente de fricción cinética, es decir, un movimiento que va a estar, un coeficiente que va a haber movimiento, es decir, se llama nu sub k o coeficiente de fricción cinético, y voy a tener otro coeficiente que va a estar acá arriba entre los bloques, el cual se le va a llamar coeficiente de fricción estático. Ya, vamos a dibujar el bloque A para hacer este diagrama de cuerpo libre. Ya, este es el bloque de 3 kilogramos. Entonces, ese bloque, vamos a hacerlo uno por uno. Ese va a percibir, obviamente, primero el peso que es hacia abajo. Este peso también se le conoce como W, pero nosotros lo vamos a trabajar con peso, con la palabra P, para que no se confunda luego cuando hagamos ejercicios con trabajo. El trabajo sí es W. Entonces, para que no exista esa confusión, vamos a dejarlo con peso. Voy a dibujar la superficie para que podamos establecer esa fuerza normal que ejerce esa superficie. Esa fuerza normal se le va a hacer perpendicular o hacia arriba. En este caso, le vamos a poner fuerza normal 1. Vamos a decir que M1 es igual a 3 kilogramos, para que sepamos lo que estamos hablando. Ahora, va a haber una fuerza que la voy a pintar en rojo, una fuerza en una F, y obviamente va a haber una fuerza de fricción que le vamos a llamar FR. Ya, esta FR es la fuerza de fricción que aparece aquí. Es la que impide que el bloque se mueva o se separe. Esta tiene un coeficiente diferente a este. Esta tiene un coeficiente estático, que es el que nos pide calcular luego. Entonces, no hay más fuerza sobre ese bloque, por lo tanto, ese sería ya uno de los literales cumplidos para este bloque. Habría que hacer, obviamente, el segundo bloque para saber cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre ese bloque. Ya con esto podemos nosotros determinar exactamente si no hay movimiento en Y. Podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal 1 va a ser igual al peso, que vamos a decir que en este caso es masa por gravedad, y vamos a considerar para este ejercicio una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, para dejarlo estándar. Entonces la masa es de 3 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, me da 30 newtons. Ya, necesito hacer sumatoria de fuerzas en X. Aquí sí es diferente porque ya hay movimiento. No voy a asumir antes del movimiento, porque no tengo ninguna fuerza como en el ejercicio anterior que pase antes del movimiento. No tengo ninguna fuerza que se está aplicando directamente a los bloques, ¿no? Entonces, la única que aparece es la fuerza F, que es la que produce el movimiento, por lo tanto nos vamos a quedar con esa fuerza F. Ya es igual a la masa por la aceleración, entonces voy a tener la fuerza F menos la fuerza de fricción, va a ser igual a la masa 1 por aceleración. La fuerza de fricción no la conozco, la fuerza F tampoco la conozco, la masa 1 sí la conozco, en este caso era 3 kilogramos, y la aceleración no la conozco, pero yo la puedo determinar. ¿Cómo la voy a determinar? Miren, aquí hay claves en este ejercicio que las voy a marcar. Dice, una figura al desplazarse 5 metros hacia la derecha con una rapidez de 2 metros sobre segundo desde el reposo. Es decir, hay cinemática. Cuando es cinemática podemos nosotros aplicar la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por distancia. Como me dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Solamente vamos a tener la velocidad final. Si yo despejo, me da que la aceleración es igual a velocidad final al cuadrado dividido para 2 veces la distancia.
La velocidad final es lo mismo que la rapidez de 2, me quedaría 2 elevado al cuadrado, dividido para 2 por 5 metros. Me da una aceleración de 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces miren que aquí tengo una combinación de ejercicios. No solamente tengo dinámica, sino que ya me aparece incluso movimiento rectilíneo, uniforme variado. Se supone que tengo el bloque y el bloque va a moverse hacia acá y ese movimiento se da en una distancia que se puede determinar de, con lo cual aparece esa aceleración. Ya, volviendo al ejercicio, haciendo ese apartado, nosotros ya tendríamos una aceleración aquí de 0,4 metros sobre segundo al cuadrado, lo que ya este valor me daría en newton. Entonces tengo F menos Fr es igual a 1,2 newton. Ya, pero no conozco la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo tengo el coeficiente de fricción mu sub k, ese es el coeficiente de fricción dinámico. El que no tengo es el estático. Por lo tanto, no puedo calcular. Por más que yo conozca que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal 1, yo no tengo ese valor, no tengo este coeficiente. Este es coeficiente, pero estático. El nu sub k que está acá, el de 0,25, ese es coeficiente dinámico y está aplicado al bloque de 5 kilogramos. Este nu es el que está aquí en medio entre 3, el bloque de 3 y el bloque de 5. Entonces no conocemos esa fuerza. No conocemos tampoco la fuerza F porque es la que nos está solicitando el ejercicio. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría aquí una ecuación con dos incógnitas. Pero para eso recuerden que tenemos todavía el bloque 2. Entonces vamos a trabajar ahora en el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Vamos a dibujarlo. Este es el bloque de 5 kilogramos. Entonces el bloque de 5 kilogramos obviamente va a tener su peso. Peso 2. Vamos a decir que la masa 2 es igual a 5 kilogramos. Este en cambio no va a tener una fuerza de fricción normal, va a tener una fuerza Fr. Y aquí ya le vamos a poner el valor F nu sub k, es decir, que viene del coeficiente de fricción dinámico, es decir, la podríamos calcular sin problema. Ya, vamos a tener una fuerza normal 2 y vamos a tener la fuerza de fricción Fr, ¿no? Pero en este caso Fr va a estar hacia el lado contrario. Acuérdense, acción y reacción. Ya, he borrado momentáneamente el esquema que había hecho para calcular la aceleración para concentrarme solamente en el diagrama de cuerpo libre del segundo objeto. Entonces, aquí de nuevo, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en Y. Y aquí me va a aparecer, recuerden que hacia arriba todos son positivos, hacia abajo son negativos, la fuerza normal 2 menos la fuerza normal 1 menos el peso 2 es igual a 0. Es decir, que de aquí yo podría calcular la fuerza normal 2, que es igual a la fuerza normal 1 más el peso. Entonces, la fuerza normal 1, si la tengo, la habíamos calculado que era de 30 newtons, y el peso 2 sería la masa 2 de 5 kilogramos por la gravedad que es 10. Entonces la fuerza normal 2 nos va a dar igual a 80 newtons. Ya, ¿por qué me sirve? Porque obviamente al momento de sacar el sumatoria de fuerzas en X, al tener fricción voy a tener que utilizar la fuerza normal. Entonces fuerza normal en Y, fuerza normal en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa? Va a ser la masa 2, ya que no estamos hablando específicamente de la fuerza neta, no estamos hablando de los movimientos de los dos bloques, sino solamente del bloque número 2. Ya, ¿cuáles son las fuerzas que están ahí? Intervienen. Fr menos F nu sub k es igual a masa por aceleración. Fr menos F nu sub k es igual a masa por aceleración. Entonces Fr menos F nu sub k por la masa, que sería la masa del bloque 5. 5 por 0,4 que es la aceleración, 5 por 0,4 nos da 22 newtons. Si yo reemplazo eso, 22 más nos quedaría 23,2 newtons. Y si yo quiero sacar el coeficiente sería 22
dividido para la fuerza normal 1, que es 30, nos da 0,73, el coeficiente de fricción estático.